¿Alguna vez has sentido que un error del pasado te impide avanzar? ¿O que el miedo te paraliza justo cuando más necesitas ser valiente? Hoy quiero contarte la historia de alguien muy especial, San Marcos, el autor del primer evangelio. Marcos fue alguien que falló, que tuvo miedo, que abandonó su misión, pero Dios en su infinita gracia jamás lo abandonó. Si alguna vez te has sentido insuficiente para Dios, si crees que tus errores pasados te descalifican o que has fallado demasiado, esta historia es para ti. Porque Marcos nos enseña que nuestro Dios es especialista en segundas oportunidades. Él puede tomar nuestros fracasos y transformarlos en las historias más poderosas de redención, incluso en tu propia vida. Para entender a Marcos, debemos entender para quién escribió. Él no escribió para académicos ni para creyentes con años de experiencia. Marcos escribió principalmente para gentiles, es decir, no judíos, probablemente para esos primeros cristianos que vivían en la majestuosa pero peligrosa Roma alrededor del año 65-70 después de Cristo. En aquel tiempo, Roma era el centro del poder, pero era también una ciudad bajo el control de Nerón, un emperador que, según la historia, incendió la ciudad y culpó a los cristianos. Imaginen el terror. En ese contexto de persecución, la madre de Marcos, una mujer llamada María, jugó un papel heroico. Ella ofrecía su casa como refugio secreto para los seguidores de Jesús, para que pudieran orar, compartir e encontrar esperanza. Marcos escribió su evangelio para cristianos que estaban sufriendo, que tenían miedo, tentados a renunciar a su fe para salvar sus vidas. Por eso, su evangelio enfatiza tres pilares: el poder de Jesús, sobre todo, el sufrimiento de Jesús y la victoria final. En esencia, le estaba diciendo: Jesús sufrió, ustedes van a sufrir, pero Él venció y ustedes también vencerán. Un mensaje de pura resistencia y esperanza. El Evangelio de Marcos es tan directo, tan rápido, tan lleno de acción. Usa la palabra inmediatamente 42 veces. No hay tiempo que perder. El mensaje es urgente. Es el evangelio más corto, pero el más intenso. Un estilo perfecto para los romanos que valoraban la acción, el poder y la autoridad. Es crucial para esos cristianos perseguidos que necesitaban esperanza ya. Marcos nació en Jerusalén, probablemente unos años después de que Jesús murió y resucitó. Su mamá, María, tenía algo realmente especial. Su casa era un lugar secreto donde los primeros cristianos se reunían. ¿Se imaginan? Mientras afuera los romanos perseguían a los cristianos, dentro de esa casa se oraba con fervor. Se compartía el pan en hermandad y se contaban los milagros de Jesús, manteniendo viva la llama de la fe. Una noche en esa misma casa pasó algo increíble que Marcos jamás olvidaría. Pedro, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, acababa de escapar milagrosamente de la cárcel. Un ángel abrió sus cadenas en las puertas. ¿Y saben a dónde corrió Pedro cuando quedó libre buscando refugio? Directo a la casa de la madre de Marcos. Justo ahí. Marcos era joven, quizás un adolescente curioso, pero lo vio todo. Creció escuchando a Pedro contar historias de Jesús, no de oídas, sino de primera mano. Escuchó sobre los milagros asombrosos, las enseñanzas transformadoras, la crucifixión, la resurrección, todo de boca de alguien que había estado allí. Esas historias no solo se le grabaron en la mente, sino en lo más profundo de su corazón.
Cuando Marcos creció, su primo Bernabé, un misionero experimentado, lo invitó a una aventura increíble junto con el apóstol Pablo. Iban a cruzar mares, visitar ciudades lejanas, llevar el mensaje de Jesús a nuevos horizontes. Era la aventura de su vida. Marcos, emocionado, aceptó. El viaje fue muchísimo más duro de lo que imaginó. Kilómetros bajo el sol inclemente, noches durmiendo en el suelo, sin comodidades. Y lo peor, en cada ciudad la gente se enojaba, lo amenazaban, a veces incluso lo atacaban. Marcos, que había crecido bajo la protección de su casa, comenzó a tener miedo, un miedo profundo que lo paralizaba. Entonces, a mitad del viaje, Marcos tomó una decisión que lo marcaría. Se rindió, abandonó a Pablo y a Bernabé y regresó a casa. La Biblia lo dice con una frase simple, pero devastadora. Juan, apartándose de ello, volvió a Jerusalén. Imaginen cómo se sintió. Había fallado. Había dejado a su primo y a Pablo solos cuando más lo necesitaban. La vergüenza y el arrepentimiento debieron ser abrumadores. Años después, cuando Pablo y Bernabé planeaban otro viaje misionero, Bernabé, con su corazón compasivo, dijo: «Llevemos a Marcos otra vez, él merece una segunda oportunidad». Pero Pablo se opuso de golpe. Con el malestar todavía muy presente, el que nos abandonó, jamás. La discusión fue tan fuerte que estos dos grandes hombres de Dios, pilares de la iglesia, terminaron separándose. Cada uno yendo por su lado, todo por la decisión de Marcos. Pero aquí está la belleza de la gracia. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, no se rindió con Marcos. Lo tomó consigo en su propio viaje y le dio esa segunda preciosa oportunidad. Y Marcos, que había aprendido de su error, no la desperdició. Se convirtió en un misionero dedicado, valiente y fiel. Ya no era el joven asustado y vacilante. Era un hombre completamente transformado, listo para cumplir su propósito. Y años después, la redención fue total. Cuando Pablo, ya viejo e encadenado en una prisión romana, escribió algo que sin duda debió hacer llorar de alegría a Marcos. «Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio». Pablo, el mismo que lo había rechazado con tanta firmeza, ahora lo pedía. La reconciliación era completa y Marcos, el ex desertor, era ahora considerado útil para el apóstol más grande de todos. Pero la relación más especial de Marcos, la que formó el corazón de su evangelio, fue con Pedro, el viejo pescador, el apóstol impulsivo pero profundamente fiel. Adoptó a Marcos casi como su hijo espiritual. Pedro le contaba todo sobre Jesús, cada milagro, cada palabra, cada parábola, cada gesto. Y Marcos, ahora un hombre maduro y sabio, escuchaba con el corazón abierto, absorbiendo cada detalle, sabiendo que tenía un tesoro que debía preservar. Marcos, al escuchar a Pedro y reflexionar sobre los años, se dio cuenta de algo crucial. Aquellos que habían conocido a Jesús en persona estaban envejeciendo y pronto ya no quedarían. La nueva generación, los gentiles de Roma, necesitaban conocer a Jesús de manera auténtica y directa. Fue entonces cuando tomó una pluma y con la inspiración divina y los testimonios de Pedro comenzó a escribir el primer evangelio de la historia, el evangelio de Jesucristo. Y así comienza su evangelio con estas palabras poderosas y directas, sin preámbulos, como rugido en el desierto. En Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, directos, sin rodeos. Esto es lo importante. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Punto. No hay tiempo que perder con genealogías largas. Vamos a la acción.
Marcos no pierde tiempo, va directo a la acción y nos presenta a Jesús en uno de los momentos más trascendentales, su bautismo en el Jordán. Marcos 1, 9 hasta el 11 aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El cielo se abre, Dios Padre habla, el Espíritu desciende como una paloma. Qué momento tan impactante para comenzar una historia. E inmediatamente esa palabra de Marcos otra vez. Jesús comienza su ministerio terrenal. En Marcos 1, 16 hasta 18, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego su red, le siguieron. Así de simple, así de urgente Jesús llama. Ellos dejan todo, le siguen. Una decisión instantánea que cambió la historia. El Evangelio de Marcos está lleno de milagros, contados con la misma urgencia y compasión. En Marcos 1, 40 hasta 42, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. ¿Vieron eso? Jesús tocó el leproso. En una sociedad donde nadie tocaba a los leprosos, Jesús sí, el hombre fue sanado al instante. Un toque de amor que transformó su vida. Marcos nos cuenta uno de los milagros más impresionantes que revela el poder absoluto de Jesús sobre la naturaleza. En Marcos 4, 37 hasta el 39, pero se levantó una gran tempestad de viento e echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús dormía tranquilo en medio de la furia de la tormenta, y con solo su palabra la calmó. Marcos también nos cuenta historias de fe increíble, como la de una mujer que había sufrido durante 12 largos años. En Marcos 5, 25 hasta 29, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. He gastado todo lo que tenía, en nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 12 años enferma, gastó todo, los doctores no pudieron ayudarla, pero solo tocar el manto de Jesús fue suficiente. Una fe desesperada, pero que mueve montañas. Marcos no solo nos muestra a Jesús sanando, sino sintiendo el dolor de la gente. Aquí nos cuenta la historia de un sordo y tartamudo. En Marcos 7, 32 hasta 35, le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él. Escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Jesús no solo sanaba, él sentía el dolor de la gente, gemía con ellos.
conectando profundamente antes de obrar el milagro. Marcos también nos revela el corazón de Jesús hasta los más pequeños, una escena que nos recuerda la pureza que debemos tener. En Marcos 10, 3 hasta el 16, Él le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos, Jesús se indignó y le dijo: «Deja a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y tomándolos en los brazos, lo bendecía, poniendo la mano sobre ellos. En medio de tantas preguntas, alguien le hizo a Jesús la más importante de todas. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros? En Marcos 12, 28 hasta 31, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Todo se resume en eso: amor, un amor que Marcos aprendió a vivir después de sus propios errores. Pero el Evangelio de Marcos no huye de la oscuridad. Nos cuenta con crudeza el momento en que todo pareció desmoronarse. En Marcos 14, 43 hasta 46, vino Judas y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Uno de sus amigos más cercanos lo entregó con un gesto de cariño. La traición dolía, y Marcos, que también sabía lo que era fallar, lo describió con una honestidad desgarradora. Y quizás lo más valiente del Evangelio de Marcos es cómo cuenta la caída de su mentor Pedro. En Marcos 14, 72, el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Marcos incluyó esta historia porque Pedro mismo se la contó. Ambos sabían que ser seguidor de Jesús no significa ser perfecto, sino saber llorar tus errores y volver a levantarte. Marcos no solo escribió sobre la fe, la vivió hasta el final. Se dice que llevó el mensaje de Jesús hasta Alejandría, en Egipto. Allí, el joven que una vez huyó desnudo por miedo en Getsemani, enfrentó la muerte con una valentía sobrehumana. Fue arrastrado por las calles por su fe, pero esta vez no corrió. Esta vez se mantuvo firme hasta su último aliento. Hoy el símbolo de Marcos es un león alado, porque su voz fue como un rugido que despertó al mundo. El joven que falló terminó siendo el pilar que sostiene nuestra fe hoy en día. Amigos de Ruta de Fe, la historia de Marcos es un descubrimiento increíble que nos sirve a todos. Nos enseña que no importa si alguna vez hemos abandonado, si hemos tenido miedo o si sentimos que ya es tarde. A través de lo que voy aprendiendo y organizando en esta ruta, veo que Dios no busca gente que nunca caiga, sino gente que se deje levantar. Si Marcos pudo pasar de desertor a evangelista, imagina lo que Dios puede hacer contigo si hoy le das una oportunidad. Soy Giovanni, esto ha sido una ruta más hacia el corazón de Dios. Si este video te ha dado una esperanza, compártelo con alguien que necesita una segunda oportunidad. Nos vemos en la próxima ruta. Que la paz de Dios los acompañe siempre.